que una palabra me hiciera tanto reflexionar como la que tenemos en esta noche en la de la parábola de Jesús con la luz debajo del almud, ¿no? Si queréis participar, todavía estáis a tiempo. Bueno, Hechos 4, empezamos con el 4:32. Dice: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y de abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos lo que poseían, heredades o casas, las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartían a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayéndolo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasando un lapsos como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué convenisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí, a la puerta, a los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Y al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Amén. Dice: la multitud de los que habían crecido tan rápidamente que ya no lo contaban. Tan asombroso crecimiento fue resultado directo de la acción narrada en el versículo 31, cuando aquellos que fueron llenos del Espíritu Santo hablaban con denuedo la palabra de Dios. La unidad de los creyentes, que era de un solo corazón y un alma, era también un testimonio poderoso. Jesús afirmó en Juan 13:35: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. La base de esta vida en común era doble. Antes que nada, los primeros creyentes estaban preocupados por ministrarse unos a otros. Tan absortos estaban en suplir las necesidades mutuas que no se preocupaban por gratificar sus propios deseos. La humildad que exhibían se derivaba de verse en la relación con Jesucristo y de ver a los demás como superiores a ellos mismos. Estaban enfocados más allá de sí mismos para alcanzar al mundo perdido con la verdad del Evangelio. Eso les dejaba poco tiempo para molestarse con asuntos triviales. Su unidad provenía de enfocarse en aquellas prioridades que Jesús le había dejado: amarse desinteresadamente y alcanzar al mundo perdido. El gran poder de los apóstoles venía de la presencia del Espíritu en sus vidas. La resurrección del Señor Jesús era el énfasis principal de la predicación apostólica. Debido a la poderosa predicación de los apóstoles, abundante gracia era sobre todos ellos.
gracia, favor. Se puede entender en dos maneras. Primero, igual que en el versículo 2:47, puede referirse a la aprobación de las personas. Aunque los líderes se opusieron, sin embargo, las personas comunes aún no se habían vuelto contra ellos. Al contrario, estaban impresionadas con el amor y la unidad de los creyentes. Segundo, y más importante, la iglesia primitiva tenía el favor de Dios. La unidad tierna y generosa de la iglesia primitiva halló una expresión práctica en compartir posesiones materiales. Ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. La palabra ninguno muestra incluso que esta actitud era característica de todos, ya que entendían que la totalidad de lo que tenían pertenecía a Dios y que lo que poseían en fideicomiso para Él. Puesto que todo pertenecía a Dios, cuando alguien tenía una necesidad, ellos se veían obligados a usar los recursos divinos para suplir esa necesidad. El resultado de esta demostración práctica de amor en Jesucristo, en Jerusalén, fue que no había entre ellos ningún necesitado. Lucas informa que a fin de suplir la necesidad de otros, todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles. Lo recogido se repartía a cada uno según su necesidad. Esto lo hacían los apóstoles, quienes, al menos de manera temporal, estaban encargados de distribuir fondos a los pobres. El verbo imperfecto denota la naturaleza continua de la distribución. Era una forma continua de vida que quienes tenían propiedades las vendían periódicamente a medida que se necesitaba hacerlo, a fin de favorecer a otros. Lucas señala a un hombre como ejemplo entre aquellos que donaban propiedades, José, mejor conocido como Bernabé, se convierte en un personaje prominente en Hechos. Puesto que esta es la primera vez que Bernabé aparece en Hechos, Lucas ofrece algunas información sobre él. Se trataba de un levita, miembro de la tribu sacerdotal. No todos los relacionados con el templo eran enemigos de Jesús y los apóstoles. Al igual que Pablo, Bernabé no era nativo de la tierra de Israel, sino que era natural de Chipre. A Lucas no le preocupa cómo el levita obtuvo la propiedad, ni dónde estaba ubicada. Lo que es importante es el corazón amoroso de Bernabé, quien vendió la heredad y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Él dio por amor absoluto, no para llamar la atención hacia sí mismo, sino para la simple bendición de dar. La belleza de la dádiva sacrificial y el desinteresada de la iglesia primitiva se vio empañada por los pecados de engaño y gloria personal de Ananías y Safira. Empieza el relato con pero, presentando un marcado contraste entre las acciones de Bernabé y las de Ananías y Safía, su mujer. Esta pareja también vendió una heredad. Sin embargo, a diferencia de Bernabé, Ananías sustrajo del precio sabiendo también su mujer. Ellos vieron una oportunidad de tener doble ventaja. Obtendrían prestigio espiritual y conseguirían algo de dinero por otro lado. Retener parte del dinero para uso propio no era pecado, como Pedro establece claramente en el versículo 4. En ninguna parte se ordena a los creyentes dar todo. Su donativo, como toda dávida en el Nuevo Testamento, era voluntario. El pecado manifiesto fue mentir, fingiendo públicamente haber dado toda la utilidad de la venta de su heredad. Ningún pecado provocó una represión más severa de parte de nuestro Señor que la hipocresía. En el Sermón del Monte advirtió a sus discípulos. Mateo 6, un segundito, quería leer esta parte porque es importante. Mateo, en el Sermón del Monte, Mateo 6, del 1 al 6, a ver. Mateo 6. Dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser visto de ellos.
De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompetas delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompense en público. Y cuando ores, no sea como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie, en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y luego del 16 al 10, cuando ayunen no seas austero como los hipócritas, porque ellos demudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. La mentira de Ananías y Zafira no engañó a Pedro, quien, guiado por el Espíritu Santo, vio a través de la hipocresía de ellos. Ananías, sin duda, esperaba los elogios de las personas por su obsequio. Debió haberse sorprendido por las palabras de Pedro. En contraste con la entrega llena del espíritu de Bernabé, la de Ananías fue satánicamente inspirada. Satanás le llenó el corazón para que mintiera al Espíritu Santo y sustrajera del precio de la heredad. Como ya se ha señalado, retener parte de los ingresos no fue pecado, pero sí lo fue mentir al Espíritu Santo. Y lo trágico es que esto fue totalmente innecesario. Pedro le recordó: reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. Ananías no tenía ninguna obligación de vender su heredad, ni de donar el importe total de la venta. La siguiente pregunta de Pedro fue un severo reproche para Ananías. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? Aunque sin duda fue tentado fuertemente por Satanás y la responsabilidad por el pecado descansaba en el propio Ananías, él tuvo libertad de hacer lo que quisiera con su propiedad y eligió ser falso. Su pecado, según se ha señalado, originó su propia hipocresía egoísta. Dios se movió rápidamente para extirpar el cáncer espiritual del cuerpo. Al oír las palabras de Pedro, Ananías cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. La causa definitiva de la muerte de Ananías fue el juicio de Dios. La causa física quizás fue un ataque cardíaco, provocado al comprender su culpa y su vergonzoso desenmascaramiento. El segundo acto de la tragedia acababa a punto de ocurrir. Transcurrió un lapsus como 3 horas, durante el cual los jóvenes enterraron a Ananías. Una vez transcurrido ese tiempo, Zafira entró, no sabiendo lo que había acontecido a su esposo, dándole la última oportunidad de arrepentirse. Pedro preguntó: ¿vendiste en tanto la heredad? Como planeara antes con su esposo, la mujer decidió continuar la mentira y contestó: sí, en tanto. Igual que hizo con el marido, Pedro entonces pronunció juicio sobre ella, le dijo: ¿por qué conveniste en tentar al Espíritu del Señor? El apóstol puso al descubierto la conspiración y la locura de probar la reacción de Dios Santo ante el pecado. He aquí, a la puerta de los pies de los que han sepultado tu marido, te sacarán a ti. Y el juicio de Dios cayó igualmente sobre Zafira. Y al instante ella cayó a los pies de él y expiró. El resultado del juicio de Dios fue: y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Está claro que para todos aquellos que estuviesen en sus fuerzas, queriendo relacionarse con la iglesia para influencia, les sirvió como ejemplo, y solo Dios sabe qué efectos tendría con cada uno de ellos. Bueno, esta es la historia que conocemos y que a veces nos sorprende, ¿verdad? Ese juicio de Dios tan fulminante, ¿verdad? Si hoy en día siguiera ese juicio, pues más de uno ya no estábamos aquí, ¿ok? Y me pongo yo el primero.
delante de todos vosotros. Ahora, está claro de que en la época en la que estamos, esto es Lucas, está relatando un hecho que claramente pasó y que impresionó. Por eso está escrito, porque impresionó, ¿verdad? ¡Wow! O sea, la iglesia estaba caminando, ¿verdad?, en el amor de Jesucristo, en el poder del Espíritu Santo, estaban viendo maravillas, prodigios. Todo era unidad, imagínate, ¿verdad? Todo unidad. La gente no estaba preocupado por sus propias necesidades, se preocupaba por las necesidades de los demás, de forma que lo que les sobraba a uno y le faltaba a otro, al final todos no tenían ninguna necesidad. Ojalá pudiéramos decir hoy en día de eso en la iglesia, ¿verdad? Pero vemos que no es así, porque realmente hoy en día el espíritu que estaba en la iglesia ya se ha apagado. No hay un mismo sentir, hay un sentir propio y bueno, el propio sentir es que todos creemos en Jesucristo, pero realmente casi ni nos conocemos. En la iglesia, quién es ese que ha entrado, o ese que lleva unos cuantos domingos viniendo, o ese que lleva ya un mar de tiempo y nunca, y simplemente le saludo y se marcha. No hay esa unidad, ¿verdad? Ni ese... Entonces, bueno, es para pensar, ¿no? Pero en esta ocasión, pues vemos que el texto que hemos leído hoy tiene dos matices. Tiene el matiz positivo de lo que realmente deseamos que sea la iglesia y el matiz negativo, que es lo que en ocasiones, pues a lo mejor fuera de nosotros, ¿no? Que no tenemos culpa, porque culpa tenían todos los demás lo que hicieron esta pareja, ¿no? Pues ¿qué sucede? Ahora, yo no quiero en un momento dado ponerlo a nivel de iglesia, porque aquí estamos trabajando personalmente para cada uno de nosotros. Mi interés es que hoy tú personalmente salgas bendecido o bendecida, y entonces pues voy a hablar a nivel personal. Y en realidad en tu vida sucede lo mismo. Pablo lo decía, dice, tienes que andar en el espíritu, no andes conforme a la carne. Y si te das cuenta, en el texto que lo vamos a leer ahora, muestra y dice, porque el que anda conforme a la carne va a muerte. Vamos a leerlo para que no... Estamos en Romanos 8, del 6 al 11. Dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y así, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos en Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. ¿Ok? Entonces, claramente, voy a apagar esto para que no nos moleste un segundito. Claramente nos está hablando de dos formas de vivir. Yo no quiero vivir en la carne. Yo me imagino que este matrimonio tampoco querría vivir en la carne. Vivía en lo que entendía que tenía que vivir. Y cuando vendieron la heredad, no fue algo premeditado, ¿verdad? Fue algo que realmente en su corazón les vino. ¡Wow! Mira, vamos a decir que la hemos vendido, quedamos todo, pero nos quedamos una parte. Ganamos dos cosas. Ganamos el éxito, ¿verdad? Mira qué bueno como Bernabé. ¡Hala! Fíjate. No es fácil. No es fácil. Yo no sé si tú tienes una segunda casa y ahora la venderías para darlo a la iglesia, para las necesidades. No es fácil. No es algo que no tenga un esfuerzo, y digo, no se trata de un esfuerzo personal, porque ahí veis que el esfuerzo personal se convierte en un pecado, sino que es algo que tiene que ver con una naturaleza distinta a la naturaleza que tiene el hombre, ¿vale? Entonces, ¿qué es andar en la carne y qué es andar en el espíritu? ¿Verdad? Porque ahí vemos la diferencia. Ahora, dice que cuando andamos en la carne,
nos pasa lo que a este matrimonio, es muerte, es muerte. A lo mejor podemos vivir muchos años y llegar a los 90 años, pero si vivimos en la carne, nuestro resultado es el mismo que este matrimonio, muerte. A lo mejor no tan fulminante, ¿verdad? A lo mejor no porque hemos cometido mira, han muerto porque han hecho un pecado, como tan llamativo fue todo esto, que claro que tuvo que ver el Espíritu Santo para avisar a la iglesia de que había dos formas de caminar, por la carne o por el Espíritu. Ahora, el problema viene que yo me di cuenta de que, claro, todos queremos andar por el Espíritu y entonces, ¿qué hacemos? Empezamos a esforzarnos queriendo caminar por el Espíritu, cuando en realidad caminar por el Espíritu no es un esfuerzo, es algo que nos lleva al Espíritu. Yo no sé si lo entendéis, ¿no? Porque, ¿qué es caminar por el Espíritu? El no hacer obras malas, el ser bueno, el caminar con la ley. Eso es lo que hoy en día la iglesia cree que es caminar en el Espíritu. Y en realidad, no tiene nada que ver con eso. En realidad tiene que ver con dejarse guiar por Dios que está sobre nosotros y que de alguna forma Él nos lleva y nos hace que nuestra carne, nuestro corazón, no nos pueda guiar porque nos está guiando Él. Dios es real. Nosotros no tenemos que inventarnos a Dios. Nosotros no tenemos por qué hacer el trabajo del Espíritu Santo. Por eso la palabra de Dios dice, si es que el Espíritu está en vosotros. ¿Por qué? Porque es probable que yo esté queriendo ser guiado por el Espíritu y el Espíritu no esté conmigo. Entonces, vamos a ver qué pasó. La iglesia era de común, no es fácil, digo, porque por nuestras fuerzas no puede ser. Yo siempre digo, cuando tú detectas que hay algo que está mal, es un síntoma para saber cuál es el motivo por lo que está mal. Si tú vas al médico, el médico te pregunta los síntomas. ¿Qué es lo que te pasa? Me duele la cabeza, tengo mareos. Y el médico con los síntomas detecta lo que te pasa. Usted lo que tiene es un problema de vértebras y entonces lo que le vamos a mandar es, y te manda pues un tratamiento. Esto pasa exactamente lo mismo. Tú tienes que darte cuenta del síntoma. ¿Qué síntomas tengo? Es que la verdad es que me cuesta un montón ofrendar, me cuesta un montón dar al necesitado, me cuesta un montón amar a las personas de mi iglesia. Ese es el síntoma. Ahora lo que tienes que ver es cuál es el motivo del síntoma. Porque no porque tú te esfuerces vas a sustituir al Espíritu Santo. En realidad, la base es que no estás teniendo los frutos del Espíritu. No tus frutos, sino los frutos del Espíritu. Entonces, número uno, es probable que a lo mejor, yo no lo sé, estamos en lucha, yo sigo trabajando con ello y estamos ahí, un pastor y yo, trabajando en eso porque dice que soy demasiado exigente, que digo que muchas veces hay personas que no han alcanzado la salvación cuando son salvas y yo digo, no, yo creo que alcanzar la gracia tiene que ver con un entendimiento claro de lo que hizo Jesucristo y de lo que yo soy. O sea, si yo creo que tengo que esforzarme, si yo creo que tengo que cumplir la ley, yo creo que no he alcanzado la gracia. ¿Por qué? Porque lo que yo estoy creyendo me está haciendo tener un pesar, me está haciendo hacer unas obras, me está haciendo un esfuerzo que Dios no quiere y que no le agrada. Entonces yo digo, ¿he alcanzado la gracia? ¿No? Es como el que te dice, oye, toma, te doy una invitación para el teatro y te pones a trabajar como un loco para conseguir el dinero para el dinero de la entrada. Vamos a ver, si te estoy dando la entrada, ¿para qué te vas a poner a trabajar o para qué vas a pagar el dinero de la entrada si te estoy regalando la entrada? Yo digo, no ha alcanzado la gracia porque todavía no ha entendido cuál es su posición. Y cuando digo cuál es nuestra posición, es que tenemos que entender que nosotros no podemos alcanzar nada. La gracia está
porque nosotros no podemos alcanzar lo que Dios nos da. Porque somos tan tercos, somos tan, yo qué sé, los humanos, que deseamos demostrar a Dios que podemos, cuando en realidad no podemos. Ahí está el efecto de la ley. Dios da la ley, dice, mira, te voy a dar la ley y te voy a decir una cosita. Si tú cumples la ley vas a ser bendecido, pero si no la cumples vas a ser maldecido. Ay, el hombre tiene que decir, oh Dios, eso es imposible. Yo con mi naturaleza no puedo cumplir la ley. Pero no, el hombre dice, vale, lo acepto. Y se pone todo terco a cumplir la ley. Y no la cumple, pero resulta que Dios provee de alguna forma para limpiar ese pecado. Una vez limpio ese pecado, crea ahora sí, ahora sí voy a poder. Por eso todos los días nos levantamos diciendo, hoy va a ser un día santo, y nos acostamos diciendo, jo, seguro que mañana lo consigo. Porque creemos todavía que nosotros podemos, por nuestra propia cuenta, esa es la sustancia del árbol de la ciencia del bien y del mal. Es una sustancia que nos aparta de Dios, ¿para qué? Para que nosotros, con nuestra sabiduría propia, humana, alcancemos lo que es bueno. Porque nadie quiere lo malo. Pero el árbol era del bien y del mal. No solo del mal, también del bien. Entonces, ahí nos encontramos en esa situación. Que no sabemos. Y Dios dice, vamos, ya está. Ya te has dado cuenta. Arrepiéntete. Mira, esta es tu naturaleza. Yo lo sé, yo te he creado. Pero te he creado para que tú estés conmigo, para que tú confíes en mí, para que sea yo quien te dirija y tú estés a mi lado. Es imposible, por eso digo que no creo que alguien que haya aceptado a Jesucristo, que siga queriendo luchar por su propia fuerza, la gracia de Dios, sea salvo. Yo tengo mis dudas, No sé por qué se va y se viene y se pone nublado, no sé si en mi teléfono se nubla. La cámara está ya que no sabe, la pobrecita. Entonces, bueno, vamos a imaginar que no, o vamos a imaginar que sí, haz lo que quieras. Yo creo que la misericordia de Dios nos lleva a que en un momento dado entendamos, a lo mejor es en el último momento, ¿verdad? Como aquel que estaba crucificado al lado de Cristo. Él no estaba crucificado al lado de Cristo porque había dicho que era Dios, era porque era un ladrón, ¿verdad? El que estaba crucificado al lado de Cristo, y Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Claramente no le dijo que no iba a salvarse, se iba a salvar porque entendía quién era Jesús y dijo, sí, toda mi vida he sido un ladrón, pero en mi última hora, en las últimas respiraciones que estoy dando, he podido estar al lado de Jesús. Y se salvó, ¿no? Yo digo, puede pasar, ¿no? Que toda mi vida esté ahí dando patadas a mi propio aguijón y de repente cuando estoy muriendo la misericordia de Dios venga y dice, ¿no te das cuenta? Y tú ahí, en ese último momento, cuando te das cuenta que ya no puedes más porque estás, ¡ay, sí, es verdad! Y te mueras y lo reconozcas y la gracia venga y te salves. No lo sé. Dios es misericordioso. No quiero ningún mal para nadie. Ni para todos esos que están por ahí diciendo que son ateos. Ojalá la misericordia de Dios pueda alcanzar, pero bueno, de momento yo me he dado cuenta y la predicación tiene que ser clara para mostrar a la gente que el Evangelio es una total gracia. No se trata de nosotros, se trata de Cristo. Y cuanto más entiendas esto, más paz vas a tener, más posibilidades de que el Espíritu Santo venga a tu vida. Porque mientras lo estés haciendo tú, el Espíritu Santo no va a venir. Porque entonces no vas a saber si lo has hecho tú o lo has hecho Él. Es más, muchas de las cosas que haces tú se las vas a decir a Él. Como diciendo, ¡ay, el Espíritu Santo! Y dice, ¿yo? Si yo no tengo nada que ver con eso. Y eso no quiere decir que el Espíritu Santo esté rondando a tu alrededor, porque Dios está en todos los lados. Pero tanto como que estás dirigida tu vida por el Espíritu Santo, lo dudo. Porque yo he estado 22 años
creyendo que era salvo y realmente no he sentido lo que estoy sintiendo ahora. Y ahora no es que el Espíritu Santo me tambalee y escuche una voz y... No, es algo distinto. El producto que yo siento, el producto que era... lo que yo siento en mí es una paz, una seguridad, una tranquilidad, una esperanza, un amor. Algo que antes, por todo lo que me esforzaba, no lo conseguía y ahora... es más, cada día digo, no, me tengo que bajar aún más mis fuerzas porque quiero más de Él, porque quiero más dirección de Él, porque entiendo que es Él el que me tiene que dirigir. Entonces, la carne, eso que está ahí, esto que dirigió a este matrimonio a hacer eso, a mentir al Espíritu Santo, no produce nada más que muerte. ¿Por quién estás dirigido? ¿Por quién estás dirigido? Porque a lo mejor estos no estaban fuera de la iglesia, estaban en la iglesia. A prueba tienes que dieron parte, querían ser importantes en la iglesia. ¿Cuántas veces quieres ser importante, verdad? Y haces cosas para la iglesia y yo creo erróneamente te han reconocido. ¡Ay, esto que has hecho! Por eso dice, no reconozcas, ¿verdad? Cuando das una ofrenda o cuando haces oraciones o cuántas veces tú eres líder de alguien, de un grupo, y el grupo te está... Por eso muchas veces cuando subís y me decís, ¡ay, cuánto esto! A mí me estorba. Porque yo no necesito eso. Yo no necesito vuestra aprobación. Yo no necesito la aprobación del hombre. Ni tampoco necesito la aprobación de Dios, porque la aprobación de Dios lo tengo en su palabra. Entonces digo, ¿qué corazón es el que está guiando tu vida? Porque imagino que ellos, Satanás gobernaba. Estaban en la iglesia y Satanás gobernaba su corazón. Ahora es cierto que Satanás tiene de alguna forma influencia en nuestras vidas. Yo siempre digo, quiso tener influencia en Jesús. Y lo conocía, ¿eh? Satanás sabía que era Jesús. Ahora dice, uy, este que era superior a los ángeles, que era superior a mí, ahora es inferior, porque en Hebreos dice que se hizo inferior. Entonces dice, wow, tengo la oportunidad, ahora se va a enterar. Y lo intentó. Dios pudo perfectamente haber impedido que Satanás tentara a Jesús, ¿verdad? Y sin embargo Satanás intentó, y lo tentó y lo hizo con todas sus fuerzas. Y no lo hizo solo directamente como en la tentación que vemos, sino que lo vemos que lo hace a través de Pedro, a través de Judas, a través de otra serie de personas, ¿verdad? Que le dice, apártate de mí, Satanás. Está ahí, está queriendo tentarle, está queriendo que de alguna forma cometa un error. ¿Para qué? Para que no pueda ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, sino que sea que muera por su pecado. Si Jesús hubiera pecado, no hubiera podido dar su vida por nosotros, hubiera muerto por él. Hubiera muerto para pagar su pecado. Y no hubiera muerto para sustituir y para pagar el nuestro, ¿verdad? La paga que pagó no fue la suya, porque él no pudo. Por eso venció a la muerte, porque fue injusto. No tenía que morir, pero él murió por nosotros. Entonces, cuando resucita, dice, muerte, anulado es tu aguijón. Acabas de firmar tu sentencia. Lo que Satanás pensaba que había ganado, ¿verdad? Porque ¿quién le llevó a la cruz? Los romanos, pero ¿a través de quién? De los judíos. ¿Y los judíos quién estaban dirigidos? Por su padre, Satanás. Entonces, claramente aquí vemos que Satanás se mete en la iglesia a través de personas. Y no tenemos lucha contra carne ni sangre. Son espíritus, pero son utilizadas esas personas y son llevadas a la destrucción. Satanás no solo destruye esas personas, sino que quiere destruir la unidad. Quiere destruir y se mete. Es normal que Dios tenga que intervenir. En este caso vemos que fue dramáticamente, ¿verdad?
Yo no sé cuántas veces Dios hace eso. No sé, no podemos decir que sea automático porque digo, si fuese automático ni tú ni yo estaríamos ahora en este live. Porque todos, ¿verdad? ¿Quién no ha cometido un error? ¿Quién no ha querido en un momento dado, ha hecho una mentira por llamar la atención? Eso es algo que... Ay, pero Él es sabio y sabe perfectamente quién eran estas personas y dónde iban a ir y lo que tenía que hacer en ese momento. Ahora, la palabra está puesta para hoy, no para que es historia, está puesta para hoy, para que tú te mires tu corazón. Hoy, ¿estoy dirigido por la palabra o estoy dirigido por lo que mi corazón me dice? El corazón nos llama a ser importantes, tener éxito, fama, gloria. ¿Te importa la fama? ¿Te importa lo que los demás te digan? ¿Te importa que te está tu corazón trayendo envidia porque ves a otro que... Ten cuidado, porque tu corazón te está llevando equivocadamente. A lo mejor todavía sigues siendo esclavo de ese Satanás porque no has entendido de que Cristo ha pagado para liberarte, para hacerte siervo, para hacerte una persona en la que ya no tienes nada tuyo en propiedad, porque todo pertenece a Dios. Ahora eso, una persona carnal, una persona que está dirigida por su corazón, no lo entiende. Entiende que su casa es suya, que su coche es suyo, que sus ahorros son suyos. Y por eso cuando tiene que diezmar, o tiene que ofrendar, o tiene que hacer, que si queréis hablamos un poco de eso, pues le cuesta, ¿verdad? Yo no digo que sea bíblico diezmar. No digo que sea obligatorio diezmar, pero si a ti te cuesta dar una parte de lo que Cristo, que lo que Dios te está dando para tu administración, si te cuesta dar esa parte para la ayuda de la iglesia, de los necesitados, de... Claro, un poco el problema está en que te fijas un poco en lo que la iglesia quiere, ¿verdad? Ay, ese diezmo lo están utilizando para el pastor y tal, y entonces a lo mejor lo están utilizando mal, pero a ti eso no te compete. A ti lo que te compete es por qué me molesta. ¿Por qué no puedo? A mí qué más me da. El juicio vendrá sobre ellos cómo lo hagan, si lo están haciendo bien o lo están haciendo mal. Pero hay una necesidad. La iglesia necesita cubrir necesidades. La iglesia necesita... Lo que pasa es que a veces la iglesia se lo gasta en equipos de sonido, en luces, en decorados de la iglesia, es todo para adentro, ¿verdad? No utiliza el dinero para decir, oye, hay una necesidad en este pueblo, hay una necesidad en esta gente, hay una necesidad en los pobres, hay una necesidad, y a veces uno, ¿verdad? Porque yo veo a las iglesias que están metidas en el consumismo, ¿verdad? Y es así. Y sí me atrevo a criticar porque yo no veo a Cristo comprando equipos de música ni nada de eso. Esas son estructuras internas de esa comunidad que se hace, esa asociación que se hace y que, cuidado, ¿dónde está mi corazón? ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Está puesto en tu iglesia o está puesto en Cristo? Porque sí, es muy loable, ¿no? Querer que tu iglesia crezca, que tu iglesia vaya bien, que los tuyos... Bueno, no está mal, ¿no? Pero ¿es lo que Cristo quiere de verdad? ¿Eso es lo que Cristo que quiere de la iglesia? Bueno, es una meditación que tenemos que hacer cada uno en respecto a nuestra propia iglesia, ¿verdad? Porque yo también pienso con respecto a mi iglesia, pero en cuanto empiezo a pensar, automáticamente digo, ¿y a mí qué me compete pensar? A mí no me compete pensar. A mí me compete leer la palabra y guiarme por la palabra y olvidarme de mis pensamientos. Porque es en el pensamiento donde viene el error. Tú cuando empiezas a pensar, estos están equivocados. ¿Y cómo sabes que no es un pensamiento tuyo, que el que estás equivocado eres tú, y que te está metiendo un pensamiento equivocado para que vayas en contra de la iglesia? Mira, deja de juzgar. Y sobre todo deja de juzgar a tu iglesia. Deja de juzgar a tu pastor. No. Ya has decidido que es tu pastor. Si has decidido que te va a dirigir, fuera. Es la palabra. Es la palabra que le corresponde. Es Cristo. Vino a juzgar. Vino a dar su vida por todos ellos. Que cometen errores. Bueno, no te preocupes.
Dios va a utilizar esos errores de tu pastor también para ayudarte y enseñarte. No te compete. Te compete que tu guía no sea tus pensamientos. Te compete que sea la palabra. ¿Qué sucedería si ahora de repente esto que pasó, ¿verdad? De este matrimonio de, ¿cómo se llamaban? Zafía, nunca me acuerdo del nombre y digo, iba a decir Nemías. A ver, lo voy a volver porque este matrimonio, ¿verdad? Ananías, nunca me acuerdo bien. Ananías y Zafira. ¿Qué sucedería si en tu iglesia sucediera esto? ¡Wow! ¿Por qué? Un segundito. Estoy en live, Marco, luego te llamo. Oh, perdón, tío, perdón. Vamos, luego te llamo. Venga, chao. ¿Qué sucedería, verdad? Claro, hay dos posiciones. Imagínate que Dios trae el juicio y dice, mira, los que están seguidos por el corazón, ahora mismo fulminantes van a caer al suelo. ¡Wow! Y vamos a empezar por estos. Y de repente hay un pastor o una persona utilizada por Dios y empieza a decir, ¿tú por qué haces esto? ¡Pum! Y muere. ¡Wow! ¿Por qué crees que entró temor? Dice que produjo un temor, ¿verdad? Un temor. El temor viene... ¿Tú por qué tienes miedo a la policía? Si tú estás bien y no tienes ningún problema, tú no tienes miedo a la policía. Los que tienen miedo a la policía son los que están ocultando algo, ¿verdad? O están haciendo algo, ¿no? Aunque a veces uno piensa, dice, como sea... Yo cuando veo a la policía, sobre todo voy en el coche y dice, ay, Dios mío, y no me gusta, pero vamos, no tienen nada que temer, pam, de papeles y esto, lo otro, todo bien adelante, increíble, bien, no hay problema, pero ¿y si tú llevas en el maletero algo que, o el coche no es tuyo, o no has pasado aquí, hay la ITV, pues te vienen las consecuencias, ¿verdad? Entonces el temor viene porque, claramente, te das cuenta de que, ay, yo no estoy exento de ese juicio. Porque estoy siendo dirigido por mi corazón. Hoy Dios lo que quiere mostrarte no es que tú te esfuerces para caminar en el Espíritu. No, lo que quiere hoy Dios en tu vida es que te des cuenta de cómo tu corazón dirige tu vida. Porque tampoco vas a poder por tu propia cuenta dejar que tu corazón te dirija tu vida. Le necesitas a Él. Y eso es lo que quiere Dios. Que tú te des cuenta y te acerques a Él y le digas, Señor, yo estoy harto de que mi corazón dirija mi vida. Estoy harto de estos sentimientos que me produce envidia, que me produce temor, que me producen resentimiento, que me producen falta de perdón. Yo no quiero seguir viviendo arrastrado por estos sentimientos. Entonces ahí vas a ver que la única forma es que dice, no hay problema. Mira, Jesucristo ha muerto para que tú vengas a mí. Jesucristo ha muerto, yo no te juzgo por todo eso que tú has hecho mal. Aquí, Nehemías, si Ananías y Zafira se hubieran arrepentido claramente y habían dicho, ay, mi vida, mi corazón. El problema es que ellos no querían arrepentirse. El problema es que estos señores querían aprovecharse de la iglesia y del fluir de la iglesia para yo qué sé, ¿no? Que nos pasa a muchas personas. A muchas personas. No estamos en la iglesia porque realmente seamos siervos de Jesucristo, sino porque queremos la influencia de Dios para nuestra vida. Y eso es un error. Y estamos errando porque nuestra dirección de la carne, nuestra dirección por nosotros mismos es un cáncer que se extiende. Poca levadura leuda toda la masa. Y Pablo lo dijo, echar a ese. Había uno ahí que estaba teniendo relaciones con la mujer de su padre, que no era su madre, supuestamente era su madrastra. Echarle, ni comáis con él.
Entonces, bueno, el problema de los hipócritas es que andan haciendo el mal sin decirlo. La hipocresía es un mal muy gordo. Y uno tiene que darse cuenta si realmente está atrapado por Satanás todavía y es un hipócrita. Porque el hipócrita sabe cuándo es hipócrita. El problema es que no puede dejar de ser hipócrita porque está atrapado por Satanás. Ahora hay resultado, como Pedro dijo en el sermón, ¿verdad? Que les dijo, hay tiempo, Jesucristo ha muerto por eso, pero te tienes que arrepentir. Te tienes que dar cuenta de que tú no vas a poderlo por tu propia cuenta. Tienes que hacerte pie de la gracia, decir, wow, yo no puedo, es la gracia la que va a venir a mí. Y empezar a confiar. Ahora ya, una vez que hagas eso, no te perteneces. Perteneces a Dios. Y si Dios dice, oye, mira, lo que tienes que ponerlo en común, no te va a importar. ¿Por qué? Porque ya no son tus fuerzas. Ya es la puerta del Espíritu Santo. ¿Te importa ahora ponerlo en común? Entonces estás en tus fuerzas. Es el síntoma. Tienes que ver cuál es la raíz, ¿verdad? Dice, cuidado, no vaya a ser que alguna raíz de amargura te impida alcanzar la gracia. Y mientras que no tengas la gracia en ti, no hay Espíritu Santo. Cuando tú recibes la gracia, es a través del bautismo del Espíritu Santo, y ahí es donde viene el Espíritu Santo. Entonces, no es posible, ¿verdad? Claro, todos queremos vivir en el Espíritu. Muchos fingen que están viviendo en el Espíritu y se esfuerzan y son hipócritas, ¿verdad? Porque en la iglesia se comportan de una forma y luego en su casa se comportan otra. Y no es extrañar que los hijos no quieran saber nada de la iglesia, porque dice, si voy a ser como mi padre, mejor dejo de ir a ese sitio. Y eso nos ha pasado a todos, ¿verdad? Cuando hemos intentado andar en nuestras fuerzas. Ahora es distinto cuando uno vive en la gracia. ¿Por qué? Porque ya no soy yo. Ya es él. Yo sí, hijo. Yo sí, yo le digo, hijo, yo soy así. Y tú eres igual que yo. Pero sabes, hay alguien que es muy distinto a nosotros, con el cual está viviendo con nosotros, que ese no es como nosotros. Y a ese es el que tenemos que obedecer. Y a ese es el que tenemos que caminar. Y a ese es el que tenemos que entender, y a ese es el que servimos. Y sí, a veces sucede, ¿verdad?, que lo hacemos en nuestras fuerzas. Y el Espíritu tiene que decirnos y dice, ya basta, otra vez vuelves a las tuyas, otra vez te crees que tú puedes hacer algo. Esto se trata de mí. Esto se trata de lo que dicen los judíos, el Sabbat. Ni encender la luz, ni llamar por teléfono, ni conducir. No puedes hacer absolutamente nada, porque es ofensa. Y a veces no lo entendemos. Estamos en ese proceso de conocer al que nos inunda, el Espíritu Santo. Tenemos en el proceso de ver cómo se camina en esa vida del Espíritu, que no tiene nada que ver con el caminar en la carne, porque ya no somos de este mundo, dice Cristo. Somos de otro mundo. Ya no pertenecemos al mundo, ahora pertenecemos al cielo. Entonces, como en muchos sitios, ¿verdad?, esta expresión muestra dos lugares. Muestra el lugar de la bendición, el lugar de la iglesia bendecida, el lugar en la que no tengo nada en propiedad, todo en común, y tengo un gozo tremendo de que Dios me está usando y que todos estamos unánimes en el mismo sentir. Pero también está el otro, en el que lo importante soy yo, lo importante es lo mío, lo importante es mi y vamos a ver de qué forma nos unimos a este grupo que está tan bendecido, o parece como que nosotros también lo somos, pero bueno, no se van a enterar porque somos muy hábiles y vamos a continuar este grupo, pero a nuestras fuerzas. ¿Verdad? Dos grupos diferentes. Hay muchas partes en la Biblia. Está el sueño que tuvieron el panadero y el copero con José, ¿verdad? Estaba José en la cárcel y ahí le metieron al panadero y al copero. Delinquieron, no dice lo que hicieron, pero los dos delinquieron y el faraón los metió. Eran los jefes, eran personas con autoridad, algo hicieron. Seguro que robarían,
algo harían. No lo pone en la Biblia, pero algo harían. Y estaban en la cárcel y, bueno, José, que era un egipcio, que no era un egipcio, que era un esclavo y tal, los servía. Aún en la cárcel tenían sirvientes. Y estaban un día tristes, ahí apagados, y llegó José, que el tío, como sabía que tenía a Dios, estuviera donde estuviera, que Dios estaba con él siempre era feliz y ahí donde estaba, era bendecido todo lo que se rodeaba, ¿verdad? Porque sabía que, bueno, Dios tiene un plan, no sabía cuál era el plan, iba de mal en peor, tenía una amargura con sus hermanos que le habían vendido, no sabía por qué, pero andaba con ese Dios. Y de repente les encuentra la cara ahí. ¿Qué os pasa? Os veo muy apagados. Ay, hemos tenido un sueño. Ah, pues contármelo porque la verdad es que a mí me llaman José el Soñador. Pero yo creo que estoy aquí por culpa de esos sueños, ¿no? Tuve unos sueños con mis hermanos, mis padres, me cogieron mucha manía y... Contármelo porque no es de mí la revelación, sino de Dios. José sabía claramente quién era. No se trataba de él, se trataba de Dios. Él tenía un Dios poderoso, que caminaba aunque él estuviera en la cárcel injustamente. Y el panadero y el copero contaron los sueños. Y sabéis los sueños, ¿verdad? El copero soñó que 3 sarmientos cogía la copa, estrujaba los 3 sarmientos y la copa de vino se la daba a Faraón. Y José dijo, son 3 días, 3 sarmientos, 3 días. Dentro de 3 días estarás sirviendo a Faraón la copa, saldrás en libertad. ¡Wow! Genial, vaya buena noticia. Es un sueño, se le cambiaría la cara, ¿no? Y diría, wow, no, qué sueño más increíble, fantástico, ojalá se haga realidad. El panadero, que era muy parecido al sueño, también se puso emocionadísimo. Y le dijo, ¡ay! Pues yo soñé, y le contó el sueño, soñé que tenía 3 canastos, ¿verdad? Y el de más arriba estaba lleno de dulces y de grandes artesanías de los panaderos, y venían los pájaros y se lo comían. Dice, sí, pues tu sueño es que dentro de 3 días tu cabeza estará colgando en un árbol, morirás, y los pájaros vendrán y te picotearán y te comerán los sesos. Bueno, algo así dijo. ¿Cómo? Bueno, ¿no eran parecidos los sueños? Sí, pero a los 3 días el copero salió en libertad. Y el panadero a la horca. No entiendo. 2 personas, dos delincuentes, uno a libertad, uno a muerte. La clave, el sueño. Porque la interpretación es clara y real. La clave, el sueño. ¿Cuál es la interpretación? El copero solo le sirvió a Faraón el vino, símbolo de Cristo. El panadero pudo haberle servido el pan, pero no, tuvo que ofrecerle el esfuerzo, la artesanía, lo que él bien sabía hacer como panadero. Dios no aprueba nuestro esfuerzo. Dios no aprueba lo que sale de nuestro corazón. Dios no aprueba de que nosotros no vayamos a libertad a través de la provisión de la gracia que ha previsto. Es como pisotear, dice Hebreos, la gracia. Porque yo me merezco, porque yo sé, porque yo hago, porque yo... Y Ananías y Zafira estaban haciendo eso. Estaban pisoteando el testimonio de la iglesia. ¿A través de qué? De dirigir su vida, a través de su corazón, a través de su astucia, a través de... ¡Ay, fueron generosos! ¿Por qué murieron? Porque no vale para nada tu generosidad. Lo único que sirve es una vida totalmente entregada a Dios a través del conocimiento de quién eres y a través de la gracia de Jesucristo. Solo hay una puerta, solo hay un camino, Jesucristo. Él dijo, yo soy el camino. Nadie viene al Padre
Entonces, ¡ay! Nos echamos la mano en la cabeza. ¡Ay! ¿Por qué? Si en tu nombre eché demonios, si en tu nombre dice, Señor, Señor. Le están llamando Señor. Y Dios le dice, apartaos de mí, hacedores de maldad. Porque no es el interés de mi corazón. Porque mi corazón me lleva a la muerte. Es el entendimiento de la gracia de Dios. Porque tu corazón te puede estar engañando pensando que amas a Dios y que lo que estás haciendo es por amar a Dios, pero en realidad te sientes tan satisfecho, tan satisfecha de lo que estás haciendo y de los éxitos y de cómo la gente, oye, si esa mujer o ese hombre sí que es santo, fíjate todo lo que hace, todo lo que se esfuerza y a Dios no le impresionas. ¿Sabes por qué? Porque Él proveyó la única fórmula para acercarse a Él. Tú no puedes impresionar, lo que haces para Dios son trapos de inmundicia. Quiero que lo entiendas. Ay, entonces no tengo que hacer nada. Pues tú no. Tienes que aprender a que es el Espíritu Santo al que hace las cosas. Y sí hacemos, ¿verdad? Yo estoy aquí ahora, parece como que ahora podría estar haciendo trapos de inmundicia, ¿ok? Pero no es así. Porque yo lo que estoy haciendo no lo estoy haciendo para mi gracia. No lo estoy haciendo para salvarme, ni para quedar muy bien. No lo estoy haciendo porque simplemente un día leyendo la palabra entendí que Dios me mandaba a predicar el arrepentimiento. ¡Wow! ¿Y esto qué es? Y entendí quién era yo y entendí quién era Él. Y digo, yo quiero ser un instrumento tuyo, Señor. Yo no sé cómo lo vas a hacer. Soy un poco torpe. Sí sé enseñar y tal, pero soy feo, tengo la boca... Bueno, predica. Pues predico. ¿Me preocupa quién se salva? No es mi correspondencia. No es lo que me corresponde. Eso le corresponde a Él. Eso le corresponde a Él. ¿Me preocupa el resultado? Al principio sí. Cuando andaban mis fuerzas sí me preocupaba. Ahora no me preocupa. ¿Por qué? Porque entiendo de que las obras es suya y que yo simplemente soy su siervo y Él va a hacer. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Él es Dios. Yo soy un vaso de barro. Pero un vaso de barro que estar lleno de su gloria. Porque ahora ya no soy yo, es Cristo en mí. Ahora es Él. Entonces, bueno, ¿por qué nos llaman cristianos? Porque hubo una época en la porque la secta era la secta del camino. La gente decía, uy, mira, se parece a Cristo, hace las cosas de Cristo. Y eso es lo que queremos. Ahora, no te confundas. No se trata de ti ni de mí. Se trata de la iglesia. No es algo personal de cada uno. La obra es algo que Dios quiere que la hagamos conjuntamente. Y ahí es donde está la complicación, ¿verdad? Tú solo eres muy bien para orar, tú solo muy bien para amar a Dios, tú solo muy bien para hacer las cosas, muy solo... Pero cuando vas a la iglesia, ¿verdad? Sientes ese estorbo que... Dios la puso para algo, para demostrarte quién eres y cómo tu corazón sigue queriendo dirigir tu vida. Entonces, bueno, ahí estamos en un proceso, tenemos un cartel aquí que pone, estamos en obras, ¿verdad? El Espíritu Santo está trabajando, Jesús está trabajando y estamos en obras. Estamos en obras. Entonces, revisa tu vida, revisa tu ministerio, revisa por qué haces las cosas, revisa y detecta si es el espíritu o es tu corazón. Cuidado. Claro, el corazón está lleno de sentimientos y está bueno, ¿verdad? Con el corazón amamos, con el corazón sentimos, con el corazón... Claro, sí, todo está muy bien, pero tiene que estar alineado a la palabra, tiene que estar alineado
Entonces revisa, mira esos síntomas, ¿verdad? ¿Qué es lo que me impide? ¿Qué es lo que me cuesta? ¿Qué es lo que dice la palabra que tengo que hacer y que me tengo que esforzar para hacerlo? Que no sale con algo natural, que no sale porque realmente me apetece o... Mm. Y mira a ver de dónde sale. No, no porque oh, tengo que hacerlo, tengo que hacerlo. No, no, mira de por dónde sale, qué raíz por ahí marcada, qué es lo que está utilizando el corazón para impedirte que tú puedas tener una vida en el Espíritu. Andar en el Espíritu y no satisfazcáis los deseos de la carne, dice Pablo. Amén.